continuación, presentamos una metodología, una herramienta de trabajo para elaborar programas de tipo receptivo. Es decir, a partir de ahora comenzaremos a aplicar todas las herramientas metodológicas establecidas previamente en la etapa de programación, aplicadas en este caso a un claro ejemplo de un programa receptivo, que de igual manera cada uno, desde su localidad, desde su región, puede utilizar los métodos o las etapas que vamos a ir desarrollando en estas diapositivas para generar programas receptivos en cada uno de sus lugares de origen. Tengamos presente que el paquete turístico receptivo hacemos referencia cuando es elaborado desde el destino hacia el mercado, es decir, desde el lugar en donde se tiene in situ el destino, elaboramos ese producto turístico y lo lanzamos al mercado para ser consumido por demanda que generalmente es internacional o proviene de otras provincias. En la primera etapa, como primera medida, se debe determinar el objetivo. Es decir, en este caso, el objetivo que se plantea para el programa turístico estará vinculado a la recolección de datos, a la información previamente establecida, y según el objetivo del programa se comienzan a plantear su temática y su estructura. Tengamos en cuenta que el objetivo del programa se establece de acuerdo a la imagen del programa turístico, a la motivación de nuestra demanda, los atractivos que vamos a visitar, la calidad de los servicios que vamos a incluir, entre otros aspectos que condicen al objetivo de nuestro programa turístico. A la hora de determinar el objetivo turístico de nuestro programa turístico, debemos determinar la temática. Es decir, la temática de nuestro programa será una temática más bien global. Por ejemplo, vamos a utilizar una modalidad de turismo específica, por ejemplo, recreativa, deportiva, religiosa, cultural, o bien va a ser una temática puntual, es decir, vamos a establecer nuestro programa turístico de manera tal que solamente se base en una arquitectura puntual, o en conocer una cultura puntual, o bien en analizar arqueológicamente un lugar, o bien que nuestro programa turístico sea para conocer las especies faunísticas de una determinada zona geográfica. Así también tenemos que determinar las características formales de nuestro programa turístico, es decir, la duración estimada, la región a recorrer, las actividades a desarrollar, el tipo y nivel de alojamiento pretendido, la estadía por destino, es decir, cuántos pernoctes necesitamos por destino para poder conocer los atractivos que se encuentran en este lugar, el régimen de pensión, si vamos a utilizar alojamiento con media pensión. Recuerden que en media pensión hablamos del desayuno y una comida principal como almuerzo o cena, o será de pensión completa, que incluye todas las comidas, será all inclusive como la modalidad de los cruceros, que incluyen todas las comidas que uno desee durante el día, o bien son solamente con desayuno. El transporte de aproximación, la cantidad de excursiones y cuál será el grupo base, es decir, con qué cantidad de pasajeros mínimamente debe salir y se puede operar con este programa turístico. En la siguiente etapa vamos a diagramar el circuito turístico, es decir, a partir de ahora se establecen los centros bases, es decir, en aquellos lugares donde la demanda va a lograr el pernocte, va a lograr alojamiento, será el lugar que habitualmente tenga la mayor cantidad de servicios, cuenta con atractivos de relevancia muy cercanos e inclusive las rutas de acceso y de enlace se encuentran cercanos a este centro de base. Además, se analizan las posibilidades turísticas del área y se seleccionan los puntos más convenientes en función de la importancia, de la localización y de la misma distancia. Comenzamos a investigar la zona. Dentro de la diagramación del circuito tenemos que realizar un relevamiento exhaustivo de atractivos. Todo lo que sea la historia, el folclore, la geografía, solamente por mencionar algunos, pero tengan en cuenta que el abanico de atractivos es infinito, recuerden, de acuerdo a las motivaciones que vamos a satisfacer. Se los incluye en una lista, se establece una ponderación, es decir, vamos a darle un valor a esos atractivos y de acuerdo a nuestra escala de valores comenzamos a determinar si los atractivos son centrales, complementarios, periféricos o de entornos y comenzamos a localizar en el mapa. En la siguiente etapa vamos a analizar la accesibilidad.
Se evalúan las rutas de acceso a los centros y a los atractivos, su estado de conservación, los paradores, el nivel de urbanización circundante y se determinan las distancias que existen entre atractivos y entre recursos, teniendo en cuenta no solamente el tiempo, sino también el kilometraje. Que como anteriormente expresábamos, hay tiempos preestablecidos, pero que cada tiempo en cuanto a horas y kilometrajes será preestablecido de acuerdo a las rutas de acceso y de acuerdo a la característica del grupo que realiza este programa turístico. Dentro de la diagramación del circuito tenemos que seleccionar los centros bases y los atractivos, es decir, el centro base se encontrará en una ciudad que posee el mejor nivel de servicios, de acuerdo a lo que necesite nuestro programa. Quizás nuestro programa turístico es un programa que busca o apunta de alguna manera a satisfacer las necesidades de supervivencia de un grupo y en ese caso no sirve de nada que el centro base sea una ciudad con la mayor cantidad de servicios. Si nuestro centro base deberá ser un refugio en alta montaña o una cabaña, es decir, de acuerdo a las características del programa turístico comenzamos a seleccionar los centros bases y los atractivos. Y en última instancia comienza el enunciado del circuito, es decir, toda la información de los centros turísticos seleccionados, de los atractivos, se vuelcan a una planilla para elaborar el programa solicitado y se redacta el circuito, marcando y estableciendo todo lo anteriormente expuesto, es decir, centros de base, rutas de enlace, kilometraje parcial entre centros e inclusive el tiempo que se necesita para llegar desde un punto hacia otro e inclusive los servicios que encontramos en el camino, es decir, si podemos tener una estación de servicio, si hay lugar donde el pasajero puede utilizar los servicios sanitarios, puede comprar agua mineral, todo ese tipo de datos se establecen en el enunciado del circuito. En la tercera etapa pasamos a la confección del itinerario. Recordemos que el itinerario es más que nada establecer la manera en que el pasajero va a utilizar y va a optimizar el tiempo en destino, tratando de realizar la mayor cantidad posible de actividades, visitando la mayor cantidad de atractivos posibles también. El circuito es la base o estructura para la confección de un itinerario. El itinerario debe consignar los centros bases, los atractivos, los servicios incluidos, días y horas en que se desarrollan las actividades previstas y toda información sobre lo ofrecido al usuario en dicho programa. Ustedes tengan en cuenta entonces que el itinerario es el detalle del programa efectuado a partir de un circuito. Es decir, una vez que tengo el circuito preestablecido, si este circuito va a ser lineal, circular, comienzo a establecer el itinerario. Es decir, en qué tiempo voy a realizar estas actividades que se encuentran incluidas en el circuito turístico. En la tercera etapa de la confección del itinerario debemos estructurar este itinerario, es decir, marcar un orden lógico a las prestaciones de los servicios, a las actividades y a las visitas de los distintos atractivos. Se determinan los tiempos otorgados para los tramos en ruta, las visitas a cada uno de los centros y las excursiones, paradas técnicas y tiempo libre diario. Se establece el itinerario personal, los tiempos en ruta, los tiempos de visita, tiempos libres, paradas técnicas y se fija todo tipo de horario que necesita conocer el pasajero. En última instancia, una vez que se tienen todos estos datos, estamos en condiciones de redactar el itinerario turístico. Es decir, se detalla el programa día por día. Su redacción debe ser concreta y precisa, no debe facilitar al pasajero ningún doble entendimiento de un servicio, tiene que ser lo más claro posible, explicando los días en que se presta cada servicio, la localidad en donde se presta el servicio y el detalle de cada servicio incluido. Un ejemplo de un itinerario turístico en este caso sería, a modo de ejemplo, el Valle de la Luna y el Cañón de Talampaya, que en este caso es un programa establecido por 4 días y 3 noches en donde se establece, por ejemplo, día 1, traslado al hotel desde el aeropuerto de San Juan o terminal de ómnibus, alojamiento en hotel seleccionado, a primera hora de la tarde, Grand City Tour donde se visitará, es decir, se van estableciendo todos los servicios que se incluyen en ese día
y en qué momento y en qué tiempo se realiza la prestación de cada uno de esos servicios.